De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos al principio de este programa, ya está con nosotros nuestro querido y directo amigo Juan Radamés de la Rosa. Es psicólogo, un psicólogo con una experiencia dilatada, y también es el director ejecutivo de Casa Abierta, una casa de ayuda a personas con problemas, diría yo, de adicción, que tiene más de 50 años brindando servicios relacionados con, tal y como cito, con ayuda, con terapia, con todo lo que tiene que ver con socorrer a esta persona que en algún momento necesitan de una mano amiga. Juan, bienvenido a Los Defensores. Muchas gracias a sus órdenes. Me encanta estar con los defensores porque esa es una buena área. Los defensores del pueblo. Claro. Juan, ¿cómo anda Casa Abierta? El país conoce Casa Abierta porque han sido, diría yo, muchísimas horas la que tú has estado en los medios hablando de Casa Abierta y los servicios que brindan, pero en este momento, ¿cómo está Casa Abierta? ¿Cuáles actividades está realizando? ¿Y cuáles son las proyecciones en el mediano y en el corto plazo? Yo siempre digo que Casa Abierta está casi abierta, porque es una institución que ya va a cumplir 50 años ahora en el mes de julio, pero que no ha tenido la oportunidad de desarrollarse, de crecer como debería, como lo demandaría la sociedad dominicana, porque nosotros fuimos la primera organización fundada para trabajar en el tema de las drogas, y sin embargo las políticas públicas sobre drogas en nuestro país no han avanzado lo suficiente como para que se tome en cuenta este tipo de proyectos. Pero estamos bien, o sea, estamos haciendo el trabajo que hemos hecho, estamos trabajando en 11 provincias del país, en más de 80 comunidades, porque nuestro trabajo está más enfocado en el tema de prevención, acompañando a la familia, a los jóvenes, a los profesores, a los educadores, a las niñez en el programa de fortalecimiento de experiencia existente con INAIPI. Es decir, tenemos una serie de programas en ejecución que nos hacen sentir que estamos bien y que estamos haciendo un buen trabajo. Nos gustaría poder estar en más provincias y poder hacer un mayor trabajo si los recursos lo permitieran. Tú llevas mucho tiempo al frente de Casa Abierta. En estos 50 años que prácticamente va a cumplir Casa Abierta, ¿ha llenado las expectativas? ¿Ustedes están satisfechos hasta ahora con el objetivo alcanzado, con lo que se ha hecho? ¿Qué le falta? Bueno, no estamos conformes, porque para estar conformes deberíamos estar viendo que en nuestro país se reduce el consumo de drogas, y no se reduce, sino que crece. Porque no depende solamente de la relación de Casa Abierta con las comunidades, depende de cómo nuestra sociedad enfoca el tema de juventud, el tema de familia, el tema de atención a las personas que usan drogas. Ustedes saben que en este país todavía se considera al adicto un delincuente, cuando realmente en muchas sociedades ya el adicto es una persona con problemas de salud a que hay que atender, y no se le penaliza, no se le lleva a prisión por el hecho de ser un consumidor. Entonces ese tema sigue ahí permanente, sigue el estigma contra las personas que usan drogas, cual si fueran delincuentes mayores, y básicamente son personas con problemas de salud. Juan, entonces, pero quizá disculpa que te interrumpa, quizá el dominicano pensaría o podría imaginar que es un delincuente porque automáticamente una persona comienza a consumir droga, comienza a cometer hechos repudiable, comienza a robar, comienza a atracar, comienza a desconsiderar a la familia, y quizá por eso entra en esa especie de círculo vicioso de hacer cosas malas, y llega un momento en que la sociedad lo percibe como un delincuente. Si nuestra sociedad tuviera una mirada diferente sobre el tema de las drogas, me refiero a la política del Estado en sentido general, eso no se pensara así ya. Porque fíjate qué pasa, el consumo de sustancias tiene diversas etapas. Está el consumo ocasional, que es cuando la persona consume de vez en cuando, cualquier sustancia, legal o ilegal. O sea, porque a veces decimos las drogas y nos olvidamos de que alcohol y tabaco son drogas legales. Cualquier sustancia que usted consuma de manera ocasional no tiene ninguna consecuencia para usted, ni para la familia, ni para la sociedad tampoco. Pero ahí es que está el problema en manera ocasional. Una persona puede comenzar, te digo, yo no tengo experiencia, tú tienes toda tu vida prácticamente trabajando con personas con problemas con adicción. Pero el tema está en que cuando una persona lo hace, yo lo voy a hacer hoy para sentirme bien y lo voy a hacer en 15 días, entiendo yo, aclárame tú y aclarar al país, llega un punto en que ya no lo hace ocasional, en que lo quiere hacer recurrente, y ahí es que viene el problema de la adicción. Depende de la persona, o sea, tenemos que tomar en cuenta que la sustancia, cualquier que sea, y hablamos de sustancia dura como la heroína, que aquí se usa ya,
y hablamos de sustancias blandas como es la marihuana o el cannabis, ¿no? Cualquier sustancia que usted empiece a utilizar tiene la capacidad de hacerlo a usted dependiente de ella o habituado a ella. La marihuana produce hábitos, no produce adicciones. Las personas que usan cocaína pueden ser adictos o heroína, pero no el que consume cannabis, que es una sustancia que produce básicamente dependencia al nivel del hábito, ¿no? Ahora, no todo el mundo que consume una droga se hace adicto. Si fuese así, el 100% o los 90% de la sociedad dominicana fuera adicto al alcohol, porque mucha gente consume un trago de vino en una comida, o en una celebración, o con un grupo de amigos, y no se hace dependiente del alcohol por ¿Y eso? la cocaína y el alcohol causan el mismo nivel de adicción en un ser humano? ¿Tienen el mismo nivel de provocar que una persona tenga el deseo de consumirla permanentemente sin parar? Sí, por supuesto que sí. Ambas, una sustancia, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central, pero las dos tienen capacidad de generar adicciones. Y no depende solamente de la sustancia, depende también del tipo de persona que la consuma. No todo el que consume sustancias psicoactivas se hace dependiente. Yo creo que más del 90% de las personas que hacen consumo lo hacen de manera ocasional o habituado, sin llegar a la adicción. Juan, dicen personas que han tenido experiencia, discúlpame, que pasa que este tema es tan apasionante, que una gente se da un humo, como se dice en buen dominicano, y lo que le da deseo de dormir. Ahora, cuando una gente sube a una altura de cocaína, no le da deseo de dormir, le da deseo de seguir 3 días corridos, se va en cegueta, tal y como se dice. Explícame esa parte. Hay un mito con eso, Valentín, hay un mito con eso. Se piensa que el alcohol te produce solamente el efecto inmediato de la borrachera. Igual te pasa con la cocaína, te produce el efecto estimulante de la cocaína, pero tú puedes quedarte atrapado en el alcohol y convertirte en un alcohólico. No es cierto que es inocuo, de que tú pasas la borrachera y te quedaste bien, no depende de la persona, pero puede quedarse y convertirse en un alcohólico, como puede quedarse y convertirse en un cocainómano. Pero ahí está el punto que quiero cerrar el tema. No necesariamente una persona con adicciones, cualquier que sea, es un delincuente. No, hay personas, un pequeño grupo de las que son adictos, que por un problema de personalidad diferente a solamente el tema de la sustancia, pueden llegar a ser violentos o pueden ser delincuentes, pero no es que todo el que es adicto llega al acto de la delincuencia. Muchos adictos viven su vida consumiendo sustancias, trabajan, hacen cosas, chiripean para poder mantener su consumo. Otros se hacen delincuentes, pero es una pequeña cantidad. Y solamente nos fijamos en esa pequeña cantidad para mantener una política represiva que no ha resuelto ningún problema. Si tenemos aquí ya 36 años con la actual legislación y no se ha resuelto ningún problema. Seguimos persiguiendo, seguimos apresando, seguimos procesando personas, pero no se resuelve el problema. Entonces, algo hay que hacer para cambiar esta manera de enfrentarse a esta situación. Yo quisiera preguntarle, dentro de los programas que ustedes ofrecen en Casa Abierta, ¿tienen programas psicológicos para estas personas, para ellos poder sobrellevar ese tipo de adicciones y ya entrar en una sociedad como de la cual ellos salieron? Y otra pregunta es, ¿ustedes reciben un subsidio del Estado a nivel económico para operar? Y dentro de su portal pude observar que ustedes tenían un programa en el mes de abril sobre la violencia, el manejo de psicoviolencia a menores de edad, que ustedes el mes de abril lo utilizan para orientación sobre esos temas. Por favor, si usted puede orientarme, tanto a mí como a la ciudadanía que nos escucha, sobre esas preguntas. Bueno, mire, lo primero es que nosotros tenemos un área de psicología y psiquiatría para atender de manera ambulatoria a personas que tienen problemas de índole psicológico o psiquiátrico. Y ahí entran las adicciones también. O sea, atendemos personas con problemas de adicciones de manera ambulatoria. ¿Qué significa esto? Que no son personas que todavía necesitan un internamiento para recuperarse, que pueden trabajar su problema asistiendo a terapia de manera continua, o sea, semanal, quincenal, van con la familia o van ellos mismos, pero no necesariamente la persona que tiene problemas de droga debe ser ingresada en un centro de tratamiento. Depende del nivel de consumo que tenga, depende de la condición en la que la persona esté, ¿no? En cuanto a lo segundo, sí, somos una entidad que recibe fondos públicos. Sometemos cada año nuestro proyecto al Ministerio de Salud Pública
y que recibimos una subvención por ese proyecto que cada año se somete para Pero conseguir no lo los recursos. suficiente para operar No, como deberían. Lo que pasa es que incluso el año pasado se nos redujo el aporte y este año también se nos redujo. O sea que la mirada que se tiene todavía de que el tema de la droga es importante hace que no se valorice este tipo de programa para hacer esto. Pero nuestros programas no solo van dirigidos al tema de droga, usted acaba de plantear el tema de la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, los niños con problemas de aprendizaje, los jóvenes que necesitan por trabajar su condición de adolescente, los niños. O sea, tenemos una serie de programas que no son enfocados en el tema de droga, porque justamente la prevención no es hablar de droga, es darle a la persona herramientas para que ellas puedan manejarse en una sociedad donde hay droga sin tener que llegar a ellas. Juan, ¿cuándo podríamos decir que una persona es adicta? ¿Por la cantidad de veces que consume o por el comportamiento que asume frente a la droga? Hay un proceso que lleva a cualquier persona que usa sustancia. La mayoría de las personas se quedan al nivel del hábito, en función de la sustancia que consuma. Si la persona llega a consumir heroína, que es más una droga ya muy dura, puede ser que se haga adicto en 2 o 3 ocasiones que consuma. Pero cuando hablamos de cocaína o de otro tipo de sustancias, en general hay un proceso largo que empieza en la adolescencia y la persona puede durar 7 u 8 años consumiendo de manera habitual y ya quizás a los 10 años se puede convertir en dependiente. ¿Cuándo es dependiente? Cuando ya solamente vive para eso, cuando ya ni trabaja, ni estudia, ni tiene relación con la familia, sino que está simplemente buscando cómo consumir esa sustancia. Y eso es un problema del cerebro, es un problema de un daño que se produjo en esa persona. Y no necesariamente tenemos que empezar a verlo como una persona a rechazar. Esa persona hay que buscar, orientarle, ayudarle para que busque ayuda y pueda recibir el tratamiento que ella necesita para recuperarse. Juan, ¿qué desierto hay en cosas que uno escucha en la calle? Porque esto de la droga, hay mucho desconocimiento. Así el es. que consume crack más nunca sale de ese mundo. ¿Qué hay de cierto No, en no eso? es cierto. Mire, cualquier persona que usa una sustancia tiene la posibilidad de recuperarse, siempre es posible. No siempre es fácil. Pero, por ejemplo, el crack tuvo su época en que estuvo muy de moda y mucha gente lo consumió, pero el crack es una cocaína procesada, o sea, no necesariamente el que consume el crack se hace adicto irrecuperable. Las personas tienen mucha dificultad, por eso es importante enfocarse en la prevención, porque la persona tiene mucha dificultad para recuperarse, pero hay mucha gente que lo logra. Y siempre tenemos que tener la esperanza de que lo van a lograr. Yo Y quisiera, tenemos que acompañarle. disculpe que le interrumpa, preguntarle, ¿el sistema de salud de nosotros, usted cree que esté apto para una persona que tenga una sobredosis, ellos manejarlo, una persona que llegue con una sobredosis? ¿Usted cree que esté apto nuestro sistema de salud? Muy buena pregunta. Es una de las cosas que nosotros siempre nos hemos planteado. Mire, aquí hace falta justamente que el Ministerio de Salud Pública sea parte de la estructura de prevención de drogas en nuestro país. Porque cada hospital debería tener personal entrenado para cuando llegue una unidad especializada o el personal en general especializado, para cuando llegue una persona con un problema de adicción en una sobredosis, generalmente de heroína, sepamos que tiene una sobredosis de heroína, porque a veces llegan inconscientes Poder salvar esa y no vida. sabemos cómo identificarlo, pero entonces además de que el personal sepa identificar que es una sobredosis de heroína que tiene, por examinar los ojos, examinar a la persona, además tiene que tener ahí el medicamento antagonista que se le va a inyectar, y no lo tienen, o sea, no hay aquí naloxona, no hay buprenorfina que se le inyecta a una persona con sobredosis. No hay eso en la sala de No emergencia. hay, no hay. Un equipo del 911 que se presente en un lugar, un ejemplo, en una barriada popular, y llegue a encontrarse con una persona en ese estado, ¿no tendría ese mecanismo para salvarle esa vida a esa persona? Lamentablemente no. Por eso le digo que el atraso nuestro es tan grande que todavía no entendemos que hay un problema de salud que atender. Y para usted conseguir un medicamento, están controlados por la DNCD, por supuesto, pero usted consigue un medicamento como eso. Pero aquí se hizo una vez una experiencia de un piloto para un tema de heroína, y para ingresar esa sustancia al país fue muy difícil, porque todavía no se concibe que eso debe estar disponible en los hospitales públicos, en las clínicas privadas deben estar disponibles esos medicamentos para si alguien llega con una sobredosis poder salvarle la vida. Pero ni tenemos el entrenamiento,
ni tenemos los medicamentos para hacer eso. Mira, yo te dije a ti que conversar con Juan es sumamente informativo, gratificante. Es adictivo conversar con Juan, porque este tema de la droga conecta y todo el mundo se sensibiliza con eso. Juan, vamos a la pausa y regresamos en unos breves instantes. La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas vitales para el desarrollo de la República Dominicana, entre ellas las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Cámara de Cuentas. También refrendó el 9º grupo de 441 contratos relativos a transferencias de inmuebles del Estado. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que han conocido 5.223 que datan desde el año 1971. Además, el Pleno aprobó el 15º grupo de 19 resoluciones internas en las que los legisladores solicitan al gobierno la construcción y terminación de obras para sus respectivas demarcaciones. Igualmente, el Pleno aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto que declara al municipio Baní, provincia Peravia, capital del mango, de la autoría de Julito Fulcay. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió al director de Proindustria, Rafael Cruz, con quien trató temas de interés para la nación. Y más de 10 comisiones permanentes se reunieron para discutir diferentes proyectos que van en beneficio del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos conversando con Juan de la Rosa, quien es el director ejecutivo de Casa Abierta. Yo le dije a Carmen antes de Juan llegar que hablar con Juan era adictivo. Era adictivo y estamos hablando justamente de droga y de temas relacionados. Una adición informativa que la nación no se puede perder. Juan, por lo que he conversado contigo, tanto Carmen como yo quiero hacerte una pregunta quizá un poquito difícil. ¿Tú estás de acuerdo con la legalización de la droga en el país? A mí el concepto de legalización no me gusta mucho, porque las drogas están dentro de un marco legal ya. Lo que pasa es que están prohibidas. O sea, una cosa es legal o ilegal. Entonces, en este caso, las drogas ya están dentro del marco legal nuestro, con un estatus de prohibido. Nosotros lo que planteamos es que ese estatus tiene que cambiarse, porque no es lo mismo que tú consideres a todo el que consume droga un delincuente, a que tú digas, no, hay personas que tienen un consumo problemático y hay que darle una atención psicológica, psiquiátrica incluso. De seguimiento. De médica para atenderlo. Esa persona no puede ser considerada un delincuente por el hecho de ser consumidor. Entonces, creemos que se debe perseguir al que trafica con droga, pero no al que la usa. Al que la usa debe ser atendido si lo necesita, porque el consumidor ocasional, el consumidor habituado, no tiene ningún problema. Pero es que si no hay consumidor, obviamente no hay quien la abastezca ni quien la produzca. Se cae el negocio totalmente a nivel del mundo. Entonces, por eso tenemos que trabajar justamente en reducir la demanda, no solamente reducir la oferta. La reducción de oferta no ha dado resultados solamente. O sea, estamos hablando de que la DNCD, la justicia hacen una labor, pero el consumo de drogas sigue creciendo y la producción en el mundo sigue creciendo. Entonces, necesitamos que todos los estados se comprometan a reducir la demanda. Eso implica trabajar con la población que no es consumidora para que no llegue a consumir, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Y dentro de esos no consumidores, ¿ustedes tienen un programa para los estudiantes? ¿Dan charla, algún tipo de reflexión para esos estudiantes que vean en esos jóvenes que ya recayeron en ese mundo de la droga, para que ellos se vean en ese espejo y no caigan? No tanto como charlas sobre drogas, sino reforzar en los adolescentes las capacidades psicosociales que ellos tienen, sus habilidades para la vida, por ejemplo. Tenemos un programa que se llama Aventura de la Vida, que es un programa ya internacional que se ha hecho, se ha aplicado en toda América Latina básicamente, un programa español que ha sido adaptado para América Latina. Ese programa trabaja con la niñez. Los maestros y las maestras trabajan con los niños durante la semana con esos temas, de lo que es el tema de la autoestima, el tema del uso de sustancias, todos esos temas que tienen que ver con la niñez. Y después cuando llegan allá a la adolescencia,
cuando ya tienen 13, 14 años, entonces trabajamos con ellos con el programa Retomemos, que es un programa que justamente trabaja los temas que la adolescencia necesita ser trabajado con ellos. La autoestima, la autoeficacia, el espíritu crítico, todos esos temas que un adolescente necesita tener porque son fáciles de convencer para hacer cosas. ¿Entre cuáles edades ingresan a Casa Abierta? ¿Qué cantidad de jóvenes y ya en adultez ingresan a Casa Abierta, a los programas de Casa Abierta? Bueno, estamos trabajando en muchas comunidades con adolescentes y con jóvenes. O sea, niños, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, que hay una sede nuestra, trabajamos con el programa Alegría Infantil, el espacio de Alegría Infantil. Ahí son niños que están trabajando con sus animadoras, que están capacitadas para acompañarlos, para que esos niños a temprana edad vayan sintiendo la necesidad de estar sanos y sepan defenderse para continuar sanos y tengan una buena relación con su familia, con sus maestras, con su escuela. Y con los adolescentes tenemos acuerdos con muchas escuelas donde trabajamos directamente con ellos. Con los maestros tenemos los espacios para trabajar con ellos los temas que tienen que ver con los educandos. O sea, tratamos de que la educación mejore y así podemos lograr que ellos sean mejores. Y con la familia, trabajamos con el tema Construyendo Familia, que es un programa que hacemos en alianza con el Consejo de Drogas. En ese programa trabajamos con la familia, padre, madre y niño, adolescente, juntos en un programa para que ellos entiendan cómo ser mejor familia. Todo tiene que ver con la prevención. Insisto, no es hablar de droga, es ayudarle a entender cómo hacer una vida sana sin necesidad de tener que hacer cosas indebidas como el consumo de drogas. A esas personas se le determinaría no adictos, sino el procedimiento de decir personas que necesitan ayuda, personas que entran en el renglón de algún tipo de enfermedad mental, porque necesitan trato psicológico, no continuo, pero sí necesitan un tipo de trato psicológico para que dejen dicha adicción. ¿Entrarían la persona en ese renglón? Las personas que tienen consumo problemático necesitan acompañamiento profesional. Eso es claro, porque es difícil que lo puedan hacer solos. Pero cuando nosotros trabajamos, con la población que trabajamos, no son consumidores de sustancias. Cuando llega alguien a Casa Abierta con un problema de consumo de sustancias, se le hace una evaluación general para ver si esa persona califica para un tratamiento ambulatorio. Si califica para un tratamiento ambulatorio, se le hacemos el tratamiento allí. Ahora, si ya, por el nivel de deterioro que tiene, hay que internarlo, lo que hacemos es que le decimos el abanico de posibilidades que hay en el país para que ellos decidan. A veces son tratamientos muy costosos, en entidades que son muy costosas, y entonces van a otro programa más cómodo para ellos, y entonces ahí reciben ese tratamiento residencial. Juan, en esa línea de tema de adicción y de Casa Abierta, una última pregunta, porque también quiero abordar contigo el tema de los feminicidios que se han vuelto una verdadera epidemia en la República Dominicana. Me surge una inquietud cuando lo escucho hablar sobre que una persona que consuma droga de manera ocasional no es un enfermo, no es un adicto, no es un delincuente. Un joven que esté en el proceso de inicio, en el génesis del proceso del consumo, no encontraría aliento en esas palabras cuando le dicen, no, tú no eres un adicto, no, tú no eres un delincuente, tú lo haces de forma ocasional. ¿No sería eso un aliento para un joven y él siga en eso porque le está diciendo a una persona de experiencia, no, tú no eres un delincuente, tú no eres un bandido, tú puedes seguir en lo que está haciendo? Bueno, pero que no es un delincuente, no es un bandido, es un ser humano que tiene un hábito de consumir sustancias que no necesariamente lo va a llevar a la adicción. Pero hay un tema que hay que plantear también. En estos días, conversando con un destacado psicólogo dominicano, un neurólogo, un psiconeurólogo, él decía claramente, y lo decimos muchas veces nosotros, ¿por qué las personas usan drogas? ¿Porque son malas personas? No, porque encuentran en la sustancia algo que no han encontrado nunca en su vida. Encuentran una estabilidad en su cerebro, encuentran un cambio y un beneficio muy, muy importante para ellos. Eso es un gancho, porque esa droga te va a conducir a la dependencia. Entonces, en vez de tú continuar consumiendo sustancias, tú tienes que buscar apoyo psicológico para tratar de enfrentar tus traumas. Los traumas son los que llevan a las adicciones. No es que una persona decide consumir droga porque quiero consumir, es porque cuando la consumo por primera vez, siente el beneficio de que su cerebro se estabiliza, de que ese dolor tan fuerte que tiene desaparece. Y por eso se hacen adictos, porque buscan siempre estar estabilizados ahí. Un escape. Ese es un escape falso, porque la persona cree que consumiendo sustancias va a permanecer bien y lo que hace es que se hace dependiente. Entonces lo primero es
que esa persona que está consumiendo sustancias, hay que convencerlo, la familia, los amigos, tienen que convencerlo de que busque ayuda, porque no va a encontrar solución en el consumo de sustancias. Va a encontrar solución cuando se dé cuenta de que está buscando una solución que no está ahí, que está en trabajar su problema y resolver su problema de orden psicológico, más que en consumir, en evadirse con la sustancia. Entonces, no hay que decirle que son delincuentes porque no lo son. Hay que decirle, tienes un problema porque estás buscando en la sustancia lo que ella te da, pero tú lo puedes conseguir fuera de la sustancia, sin llegar a correr el riesgo de hacerte dependiente. Juan, hablemos un poquito de feminicidio, que en estos momentos todos percibimos como que el mundo se nos viene encima. Matan a una mujer prácticamente diario, y pese a que las autoridades dicen que apenas van 24 mujeres al corte de junio, uno percibe como si el país se estuviese acabando cuando hablamos de feminicidio. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? ¿Por qué están matando tantas mujeres? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en una sociedad que no acaba de entender que la mujer y el hombre son dos personas iguales, con iguales derechos, y que educamos a nuestros hijos en el machismo y se convierten en dependientes de esa relación, digamos, enferma que se da? Cuando usted tiene la dependencia de una compañera y usted cree que esa compañera es su propiedad, y si esa compañera lo deja, usted se siente que se le va a caer el mundo encima, usted lo que tiene es un problema de machismo, que lo han educado mal, y que usted no entienda la importancia de tener una compañera igual que usted, que comparte su vida, que comparte sus esperanzas, que comparte sus sueños. Usted lo que tiene es una relación enfermiza con esa persona. Y eso es lo que está pasando en el mundo, no solamente en República Dominicana. Incluso los indicadores nuestros son más bajitos que en otras sociedades, donde cada vez más hombres entran en el tema de matar a la compañera porque lo deja. El llamado sexo fuerte realmente es el sexo débil, porque no puede resistir el estar separado de la persona a quien él dice amar. Y no es que la ama realmente, es que la posee, cree que es propiedad de él. Tenemos que empezar por educar a nuestra niñez, en nuestra familia, enseñar a nuestros hijos que la esposa, la compañera, es una compañera, no es su propiedad. Tenemos que educar en una masculinidad responsable. No hay atajo posible. Vamos a seguir viendo esto lamentablemente, porque esta generación que vivimos ha sido educada, muy mal educada con el tema de relación hombre-mujer. Usted habla, por ejemplo, del tema de embarazo en adolescentes y solamente hablamos de la niña que sale embarazada, pero el muchacho que le embarazó o el adulto que le embarazó no tuvo el cuidado de respetar a esa persona y sencillamente no le importó. Y no le importa porque nuestra sociedad está construida en base a un esquema adultocéntrico machista, que lo que hace es generar esas disfunciones en la sociedad. Mira, hay quienes dicen que después del COVID la humanidad anda patas arriba. ¿Qué tan cierto tú crees que sea eso? Porque ya expertos, psicólogos, psiquiatras, profesionales de la conducta han afirmado que el COVID ha dejado una estela de secuela que todavía repercute hoy después de 3 o 4 años. Y va a seguir repercutiendo por muchos años, porque fíjate qué pasa. Por ejemplo, República Dominicana. Nosotros tuvimos una epidemia de COVID como casi todo el mundo. Y los expertos han planteado hace tiempo, el COVID genera problemas de salud mental. Genera porque las personas, al verse encerradas, al verse asustadas, con miedo a morirse, generan problemas de salud mental. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros en el país para eso? Es que nosotros éramos un país libre. Al llegar COVID, nosotros cerramos y no estamos acostumbrados a vivir encerrados. No estamos acostumbrados a no salir a las calles, a saludar al vecino, al que te queda al lado, a tomarte una cerveza en el colmado, a ir a una plaza comercial, a un supermercado. Todo esto fue restringido. Entonces, eso trabajó en el cerebro del dominicano. Así es. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? Ustedes saben que el presupuesto de hace muchos años de salud para salud mental en nuestro país es menos del 1% de los fondos que se le entrega al Ministerio de Salud Pública, que son muy pocos. O sea, la inversión en salud nuestra es miserable comparado con otras sociedades. Nunca hemos llegado al 3% del Producto Interno Bruto en materia de salud, mientras que otras sociedades más, igual que nosotros, Costa Rica ha invertido siempre el 5 y el 6% de su PIB en salud.
En salud mental. Entonces, en salud mental nosotros tenemos una inversión miserable que no llega al 1% del presupuesto de salud pública. No tenemos suficientes psiquiatras, suficientes psicólogos, no tenemos una educación preventiva que nos permita afrontar los temas de salud mental. Y entonces esas son las consecuencias. En televisión, tú sabes que el tiempo es fatal. Tanto a Carmen como a mí nos gustaría pues quedarnos 40 minutos más conversando contigo. Finalmente, Juan, se percibe un panorama como si perdimos la guerra, la batalla contra los feminicidios. ¿Qué hacer? Nunca perdemos, nunca debemos perder la batalla contra los males de la sociedad. Tenemos que empezar, por ejemplo, recomendarle al Estado que haga una mayor inversión en el Ministerio de la Mujer para que ese ministerio tenga realmente la cobertura que necesite y poder acompañar a la sociedad como tal. Que haga una mayor inversión en el Ministerio de Juventud, en el Ministerio de Cultura. Es decir, no hay atajo posible, los problemas están ahí. Tenemos que entonces trabajar para que los problemas vayan desapareciendo con el tiempo. Y tenemos que también tener autoridades competentes. Y la sociedad tiene que estar pendiente. Eso de que no me meto en pleito de marido y mujer hay que olvidarlo. Si un hombre está maltratando a su compañera, hay que denunciarlo inmediatamente. Y hay que evitar y hacerle conciencia a las mujeres de los riesgos que corren con un compañero que es posesivo. Temprano usted se da cuenta, salga de esa relación temprano y no se mantenga pensando que va a mejorar. El hombre maltrata a la mujer y luego viene arrepentido llorando, le pide perdón, ella lo perdona y se convierte en un círculo vicioso. Llega un momento en que la mata. O sea, tenemos que hacer conciencia de que este problema se puede enfrentar y se debe enfrentar para lograr resolverlo. Juan, no nos abandones, que esta es tu casa. Gracias. Esta casa está abierta para ti. Gracias. Gracias, Juan de la Rosa, quien es el director ejecutivo de Casa Abierta. Y yo creo que está de más decir, Juan ha dado una cátedra con todo esto de droga, de adicción, de maltrato de la mujer, el tema de los feminicidios, y nos hemos quedado con el deseo de seguir conversando. Sí. Vamos a la pausa y retornamos en breve en los deportes.